Mis queridos estudiantes de Estabilidad 3, el día de hoy vamos a concluir el tema de análisis plástico de estructuras con el último método a visualizar. Como siempre, les pido que a medida que voy explicando, si necesitan hacerme una pregunta, no hay problema, me interrumpen, o bien puedo regresar a alguna diapositiva anterior. Hacemos un pequeño repaso de un par de conceptos que necesitamos para aplicar en la clase de hoy. Imaginen que tenemos una sección de acero tipo IPN o doble T, que está sometida a la acción de un momento flector. Ustedes saben que en ese caso la tensión en la fibra correspondiente es igual al momento dividido el W. W es el momento de inercia dividido la distancia a la fibra más alejada. En este caso, si tuviésemos un eje de simetría pasando por el medio de la sección, tendríamos que la fibra más alejada superior o inferior está a una distancia h sobre 2 o c como se la menciona acá. Como es válido el principio de Bernoulli, las secciones se mantienen planas durante la deformación y por lo tanto esta deformación queda asociada a un giro angular diferencial de phi. Las deformaciones varían linealmente con la distancia hasta el eje neutro y reciben el nombre de deformaciones específicas epsilon. Mientras el momento que estamos nosotros o la tensión que estamos aplicando sea resultado de un valor de momento muy bajo, la variación de las tensiones indicadas en este diagrama va a ser binomial y son proporcionales las tensiones a las deformaciones por la validez de la ley de Hooke. Es decir, aquí en cada caso la tensión dibujada con color amarillo es el resultado de multiplicar epsilon por el módulo de elasticidad del material. Bien, ¿qué sucede cuando el momento aplicado es tal que la tensión en alguna de las fibras alcanza el valor de fluencia Fy? Hemos llegado entonces al momento límite elástico, es decir, se supone en el cálculo elástico que cuando una de las fibras ha llegado al valor de la tensión de fluencia, se suspende la aplicación de la carga, ya es la carga máxima permitida. En este caso, el momento elástico o momento de fluencia sería igual al producto de la tensión de fluencia por S, siendo S el módulo elástico. Este módulo elástico depende del tipo de sección. Vamos a ver cómo averiguarlo o cómo conseguir este dato de S a partir de las características de la sección. ¿Qué sucede si nosotros seguimos incrementando la carga? Va a continuar deformándose la sección, pero ocurre que la tensión que puede absorber la fibra ya ha llegado al valor de fluencia y por lo tanto no puede aumentar. En este caso, como en el caso de la derecha, las tensiones son tales que pretenden superar el valor de la tensión de fluencia y por consiguiente el momento que yo estoy teniendo en estos casos es mayor que ¿Cuándo se supone que colapsa la sección? Cuando el giro que estaba limitado por la capacidad resistente de la sección queda totalmente liberado al haberse
agotado la capacidad resistente, puesto que todas las fibras han llegado a la tensión de fluencia. Vemos la diferencia entre este diagrama, que sería el límite correspondiente al estado de fluencia o elástico, y este donde tengo todas las fibras que han entrado en fluencia. Decimos en este caso, el momento que está solicitando a la sección recibe el nombre de momento plástico y es igual al valor de la tensión de fluencia por el valor de Z, que es el momento estático plástico. ¿De dónde saco yo los valores de S y Z? Si la sección es rectangular, se calculan de manera sencilla porque serían características geométricas. En el caso de una sección IPN, UPN, etcétera, podemos hacer uso de las tablas de perfiles laminados y tubos estructurales que ofrece el INTI-CIRSOC en su sitio y que se pueden bajar de manera gratuita. Estas tablas contienen las características geométricas de los perfiles que produce la industria nacional de acuerdo con las normas IRAM correspondientes. Por ejemplo, si ustedes van a analizar un perfil IPN, estoy mostrando una parte de los datos que me aparecen en la tabla. Allí, este perfil UPN viene caracterizado por su altura total, 80 milímetros, 100 milímetros, 120 milímetros, por ejemplo, identificada aquí con la letra D. De esta sección, en toda esta línea, yo tengo un conjunto de características geométricas de esta sección de acuerdo a las características de su fabricación que están, como dijimos, totalmente estandarizadas a través del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales y del Instituto Argentino de Siderurgia. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan alrededor del eje X, esta sección, un segundito por favor. Esta sección, por ejemplo, el IPN 80, tiene un SX que es 19,5 centímetros cúbicos y un ZX que vale 22,8 centímetros cúbicos. Aquí está la definición. S es el módulo resistente elástico y Z es el módulo plástico. Por lo tanto, si yo conozco este dato dado por la fábrica, por el fabricante o por la norma, yo puedo calcular cuál será el valor del momento elástico, que sería el producto de la tensión de fluencia del acero por el módulo resistente elástico, o la tensión de fluencia por el módulo resistente plástico para el análisis de MP. ¿Se entiende hasta ahí, cierto, que los datos M de fluencia y M de plasticidad se pueden conseguir para los perfiles que se fabrican en nuestro país? ¿De acuerdo? ¿Me dicen, chicos, si quedó claro lo que les he mencionado hasta ahora? Ok, gracias, Esteban. Bien, pasamos ahora entonces a recordar un poco que el análisis plástico, a diferencia del análisis linealmente elástico que veíamos hasta el momento, se caracterizaba porque la búsqueda estaba puesta en cuál es el valor de la carga que efectivamente provoca el colapso de la estructura. A tal fin, la clase anterior vimos dos métodos posibles que estaban basados en los teoremas límites descubiertos por Greenberg y Prager, que se llamaban el teorema del límite superior y el teorema del límite inferior. Ambos teoremas nos daban origen a un par de métodos que son los que vimos con ejemplos prácticos la clase pasada, llamados
método cinemático y método estático. Vamos a ver ahora otro método más que recibe el nombre de método paso a paso. Como su nombre lo indica, vamos a tener que hacer una resolución de la estructura varias veces con incrementos de carga que vamos a detallar a continuación. Repasamos esto. Para que una estructura que esté evaluada desde el punto de vista del análisis plástico colapse o se agote, se tiene que formar una cantidad de rótulas plásticas mayores que las que lo mantienen en hiperestaticidad o isostaticidad, es decir, la cantidad de rótulas que lo convierten en un mecanismo. Como una rótula representa en el plano un grado de libertad factible, cada rótula que se forme plástica hace que descienda un grado de hiperestaticidad. Por lo tanto, podemos decir que el número de rótulas plásticas necesarias para que se forme un mecanismo es igual al grado de hiperestaticidad H más 1. ¿Sí? Es decir, si la cantidad de rótulas plásticas que me aparecen en la estructura superan este número, hiperestaticidad más 1, se produce o se genera un mecanismo de colapso completo o total. Este mecanismo, a diferencia del anterior que es el completo, puede ser incompleto o parcial, que es cuando las rótulas creadas son menos que las que indica este número y sin embargo la estructura colapsa. Por ejemplo, parcialmente porque falla una parte de ella y no todo el conjunto. Por ejemplo, podría fallar una viga o una columna porque se produzcan más rótulas que las que mantienen la isostaticidad de esa pieza. Y podríamos suponer mecanismos donde la cantidad de rótulas plásticas es más grande que las que vienen determinadas por esta ecuación. Y por lo tanto ese mecanismo de colapso se denomina supercompleto. De los mecanismos posibles, recordemos esto, el colapso se producirá con la menor carga de agotamiento. Es decir, ¿se acuerdan que nosotros teníamos que calcular la carga y no dimensionar la sección? Esto es al revés. Yo la sección la consideraré en cuanto a sus características geométricas y mecánicas como un dato del problema. Y tengo que saber cuál es la tipología de cargas que van a estar actuando sobre ella y con ello determinar cuál es la máxima de esas cargas de acuerdo a esa distribución. ¿Qué sucede cuando una estructura llega al colapso? En ese instante decimos que se debe cumplir la condición de equilibrio, es decir, las ecuaciones de la estática en el plano o en el espacio. Se debe cumplir la condición de momento plástico, que en ninguna de las secciones el momento flector actuante sea mayor que el momento plástico. Esto es una de las condiciones. Y la última es que es la que recibe el nombre de condición de mecanismo y por la cual nos dice que se ha producido una cantidad suficiente de rótulas plásticas para que la estructura completa o alguna de sus partes colapse. Diremos que las rótulas plásticas se generan a partir de la aplicación de momentos flectores y vamos a obviar el efecto de la carga axil o del esfuerzo de corte. ¿Sí? Esto era un poco lo que habíamos visto en las clases anteriores.
¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Bien, seguimos entonces. Imaginemos un pórtico que tiene dos columnas y una viga. Es un pórtico simple, dos columnas más un dintel, que tiene una luz entre columnas igual a 2L y una altura de columnas igual a 1,5L. Y sobre la cual está aplicado este conjunto de cargas, que se llaman una P vertical en el medio de la luz del dintel y una P horizontal aplicada en el nudo 2. Los puntos singulares de la estructura son arranque y cabeza de la primera columna, 1, 2, los puntos de la viga donde está aplicada la carga inclusive, 2, 3, 4, y la columna de la derecha, 4, 5. ¿Sí? Ante la acción de esta carga que va a ir creciendo desde 0 hasta su valor P, vemos que se va a producir una rotación y un momento. En nuestro cálculo elástico, suspendíamos la aplicación de la carga cuando habíamos llegado al valor ME o MY que habíamos conocido anteriormente. ¿Qué era este ME o este MI? El producto de la tensión de fluencia del acero con el cual estoy trabajando por el módulo estático resistente S, que es un dato del problema, puesto que yo he seleccionado el perfil a utilizar. Si yo resuelvo esta estructura desde el punto de vista teórico, con cualquier método que ustedes conozcan, principio de los trabajos virtuales, método de las fuerzas, método de las deformaciones, métodos matriciales, veríamos que conseguimos un diagrama de momentos expresado en términos de P por L. Entonces, este diagrama tendría un valor de 0.352 P por L en el punto 1, un valor 0,125 de P por L en el punto 2, un valor de 0.318 en el centro de la luz, 0,489 veces P por L en el punto 4 y 0,534 de P por L en el apoyo 5. ¿Cuál de todos estos momentos que ustedes están viendo es el más grande? ¿En cuál punto tengo el momento mayor? Observando la figura. Repito la pregunta. ¿Cuál de todos estos valores de momento es el más grande y en qué punto está aplicado? ¿En cuál, Juan Pablo? ¿En qué punto de la estructura? Ingeniero, ahí donde dice 0,534 puede ser. Es ahí, en el apoyo derecho. Quiere decir que el momento más grande que voy a tener ante estas dos cargas va a ser 0,534 de P por L. Es el más grande de todos los momentos que aparecen. ¿Está claro? ¿Sí? Esto ya está resuelta la estructura con cualquiera de los métodos que ustedes conocen. ¿Sí? O un programa de software o lo que sea, y evaluado la estructura desde el punto de vista lineal. ¿Se entiende? Ustedes resolvieron, es una estructura hiperestática de grado 3, porque tiene una chapa más 2 son 3 condiciones de vínculo necesarias y tiene 3 más 3, 6 condiciones. Entonces, ustedes no lo pueden resolver a este pórtico simplemente con las condiciones de la estática, sino que deberían usar alguno de los métodos que ya hemos estudiado. Con cualquiera de esos métodos llegamos a este resultado.
Ahora, en mi teoría linealmente elástica, llegábamos a que la carga máxima era aquella que me provocaba en algún punto un valor de momento igual al momento estático. Entonces, este momento elástico, perdón, más grande es 0,534 de P elástico por L. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el valor de esta P, que siempre son las mismas? Es decir, si esta aumenta al doble, esta también, si esta disminuye a la mitad, esta también. ¿Cuál es el valor desde el punto de vista linealmente elástico? Despejo de esta ecuación el valor de P elástico, paso L dividiendo, paso el 0,534 dividiendo y me dice, el valor de la carga que provoca en un punto un momento igual al momento elástico vale 1,872 veces momento elástico sobre L. Este es dato del problema. Acuérdense que ustedes lo sacan multiplicando el valor de Sx, el perfil que hayan elegido, 19, 34, 54, etcétera, por la tensión admisible del acero. Si este es un acero común, la tensión de fluencia estará en el orden de 2.400 a 3.300, depende del acero. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un dato del problema. Desde el punto de vista de nuestro análisis, hemos encontrado la mayor carga elástica. Vale 1,872 veces de un dato del perfil dividido la luz, L, que es esta semidistancia. ¿De acuerdo? Con este criterio habríamos encontrado el valor límite de la carga elástica. Sin embargo, nosotros sabemos que el material puede continuar recibiendo carga, porque esto responde al diagrama que habíamos visto bilineal. Un incremento de carga generará que más fibras, más allá de la extrema, comiencen a tensión valor de igual valor a la tensión de fluencia, hasta que alguna sección eh, se plastifique. Si yo siguiera incrementando la carga, ¿qué pasaría con estos momentos? Se incrementarían proporcionalmente. ¿Sí? Está claro. Estos son los momentos que evalué con mi análisis elástico. Si yo siguiera incrementando el valor de P, estos momentos se irían incrementando también hasta que alguno de ellos, en este caso el momento en el punto 5, alcanzara el valor del momento plástico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, la carga me ha generado un valor de momento igual al momento plástico. Como la relación entre el momento y la carga para esta condición de vínculo de las distintas barras era 0,534 de P por L, esta P1 que yo estoy poniendo acá es la que me genera el primer momento plástico. Este momento plástico, ¿dónde aparecerá? Obviamente donde el momento era mayor de entrada, realizando este diagrama. Entonces yo tengo que si este valor de momento es 1, 1 dividido este es el factor de multiplicación por el cual tengo que aumentar todos los momentos. Es decir, todos estos momentos son proporcionales a los de acá en el factor tal que hacen que esto pase de 0,534 hasta 1. Y esa carga P1 que me provoca este diagrama de momentos donde tengo una sección con plasticidad será igual a 1,872 veces el valor del momento plástico sobre L. ¿De dónde sale el valor del momento plástico? Proviene de
multiplicar para el perfil que yo haya elegido el valor de Z por el momento, perdón, por la tensión de fluencia del acero. ¿Sí? Acá estoy hablando alrededor del eje X. El mismo análisis se puede hacer alrededor del eje Y, pero las cargas no estarían aplicadas en dirección vertical, sino en dirección horizontal. Hasta acá quedó claro. Conozco ahora dos fuerzas. La que me provoca que un punto de la estructura llegue al momento elástico y el valor de la carga provoca que un punto de la estructura llegue al momento plástico. ¿Sí? Y el momento plástico, perdón, el diagrama de momentos correspondientes a la carga 1 es el que yo tengo acá. ¿Sí? ¿Se entendió eso hasta ahí? Chicos, ¿se entendió lo que pasó? Ingeniero. Ok. ¿Qué sucede cuando una sección llega a su valor de plasticidad? Ya no puede soportar más carga y se comporta como una articulación de las que nosotros conocíamos. Entonces, cuando la estructura ante la aplicación de la carga P1 llegó a este diagrama de momentos, se produjo la primera de las articulaciones plásticas posibles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar la estructura que está planteada a la izquierda. ¿Sí? Aquí voy a suponer que el punto 5 ya no admite más carga. ¿Sí? Entonces va a actuar como una articulación. ¿Qué hago? Voy a resolver esta estructura que es parecida a la original, pero con una articulación acá. Y le voy a aplicar una carga P en el medio y una carga P horizontal en el nudo 2. ¿Está claro? O sea, tengo el mismo sistema de cargas, nada más que mi estructura es diferente. ¿Por qué? Porque acá se ha producido ya una articulación. Entonces, resuelvo esta estructura con cualquiera de los programas que ustedes conocen, tal que en este punto, en vez de tener un empotramiento, ahora tengo una articulación con un apoyo fijo. Y el diagrama que consigo es este. Es un diagrama donde me da este valor de momento en el punto 1, este valor de momento en el punto 2, este en el punto 3 y este en el punto 4. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta acá nueva que yo he incorporado, he adicionado, me ha generado este nuevo diagrama de momentos. Yo podría evaluar cuánto vale esa nueva carga agregada viendo que los momentos a los cuales yo llegue sean iguales a los momentos plásticos, pero teniendo en cuenta que cada sección ya tenía un valor de momento. Entonces, dicen punto por punto. Si yo quiero que la rótula, analizo el equilibrio de momentos en el punto 1, que era 0,613 dp2 por L, y si yo quisiera que llegase al momento plástico, gracias a P2, debo recordar que anteriormente ahí yo ya tenía, por P1, 0,660 de momento plástico, ya estaba aplicado ahí. Por tanto, la carga P2 que me provoque este momento deberá ser una fracción, porque yo ya tenía 0,666 de MP en ese punto. Entonces, en esta ecuación yo hago 1 menos 0.666 y me da 0.340 de MP. En esta, el primer término y el tercero, puedo despejar P2. Es decir, la carga P2 que genera un momento plástico en este punto, habida cuenta que ya estaba cargada un momento provocado por la carga P1, es 0,556 de MP sobre L. Es un pasaje de términos. Si yo quisiera que la ecuación, que el momento se formara en este punto,
donde el momento vale 0.262 de P2 por L, ¿qué momento tenía antes ahí aplicado? Vamos al diagrama anterior, era 0.234. Por consiguiente, esta carga es capaz de generarme un nuevo momento que es la diferencia entre el momento plástico al cual yo quiero llegar menos el momento plástico que ya tenía. La parte del momento plástico que ya había podido o ha sido consumida por P1. Esto menos esto, 1 menos esto me da 0.766 del momento plástico. Y por lo tanto, entre el primer miembro y el tercero, yo hago pasaje de términos y encuentro la carga P2 que me provocaría que el momento acá llegase entre la suma P1 y P2 al valor del momento plástico en esta sección. Y vale 2,924 de MP sobre L. Fíjense que es distinto, es bastante más grande. De la misma manera, analizo cuál sería la carga P2 que sumada a la P1 hace que en esta sección yo llegue a un momento plástico. ¿Cuánto vale el momento provocado exclusivamente por P2? 0.392 de P2 por L. ¿A qué momento quiero llegar total? Al momento plástico. ¿Qué tenía allí anteriormente? Veo el diagrama previo y era 0.596. Entonces, hago la operación y me queda una ecuación en P2. P2 vale ahora 1,031 de M sobre L. Y de la misma manera veo qué es lo que yo necesito para que 4 colapse. Y P2, en este caso, con el mismo análisis, fíjense que estoy haciendo que el aporte de P2 es igual al momento plástico menos la carga que tenía anteriormente, o el momento que tenía anteriormente debido a la carga P1. Y esto vale 0.178 de MP sobre L. De estas 4 cargas, ¿cuál es la menor? Repito, ¿cuál de estas 4 cargas que yo he evaluado en función de la posibilidad de que se me genere una rótula acá en el medio ahí? La última, de acuerdo. Quiere decir que si yo, además de P1, empiezo a agregar más kilonewtons, la carga que me generará una nueva rótula plástica vale 0,178 de MP sobre L. ¿Sí? ¿Y por qué se caracteriza esta carga? Porque hace que la suma de los efectos de P1 y P2 me genere un momento MP en el punto 4. Esta cuenta proviene de sumar este número que me genera la rótula en el punto 5 más este número que me genera la rótula en el punto 4. Y me dice es 2,050 de MP sobre L. En todas las demás secciones, en todos los demás puntos de la estructura, se cumple que el momento es menor que el momento plástico. Y solo en este punto yo vuelvo a tener un valor igual a momento plástico. Acá, ¿estamos bien? ¿Hasta aquí, chicos, me han entendido? Ok. Sí, Si el ingeniero. grado de, perfecto. Si el grado de hiperestaticidad era 3, para que esto se transforme en un mecanismo, ¿cuántas rótulas tengo que generar? 3 más 1, 4. ¿Cuántas llevo? 2 recién. Quiere decir que yo puedo seguir incrementando la carga. Bien. Ahora, la estructura que voy a analizar es aquella donde ya no puedo absorber carga con el punto 5 ni con el punto 4. Es decir, la estructura que voy a estudiar es la que tengo puesta acá, donde acá supongo una articulación y acá otra articulación, que no se alcanza a ver, pero en este punto tengo una articulación y una articulación. Coloco nuevamente una carga en el centro y una carga horizontal en el punto 2 y en función
de P y L, veo cuál es el nuevo diagrama de momentos que tengo. Me queda un diagrama que vale 1,096 de P por L, 0.404 de P por L en el apoyo 2 y 0.702 en el centro de P por L. Bien, ¿de dónde salió este diagrama? Lo resolví nuevamente por cualquiera de los métodos que ustedes ya conocen para resolución de estructuras hiperestáticas. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Ahora, yo digo, ¿cuál será el valor de carga que me genere una nueva articulación cuando yo ya tengo aplicadas las cargas P1 y P2? Por lo tanto, ¿a qué diagrama me tendría que remitir ahora? Es a este, ¿sí? A este diagrama donde ya tengo momento plástico en 4 y momento plástico en 5, y me queda 0.281 de momento plástico en el punto 2, 0,768 del momento plástico en el punto 1 y 0,666 del momento plástico en este sitio, en este punto 3. Entonces, para que se forme una rótula plástica acá, la carga que yo tengo que agregar es aquella que me proporcione lo que me falta para que llegue al momento plástico. Como ya tenía como consecuencia de P1 y P2 .768 de MP, lo que me falta para llegar al momento plástico total en esa sección 1 es .232 de MP. Y de acuerdo con este diagrama, el momento en ese punto vale 1,096 de P3 por L. Con el primer miembro y el tercero, despejo P3, que es la carga que sumada a la P1 y a la P2 anteriores me va a producir un valor de momento acá igual al momento plástico. ¿Sí? De la misma manera razono en el punto 2, yo sé que el momento producido exclusivamente por P3, repito, el momento producido exclusivamente por la carga P aquí y P horizontal acá, llamado P3, va a ser igual a 0.404 de P3 por L. ¿Qué momento tenía yo ahí en el diagrama anterior con las dos rótulas? 0.281. ¿Cuánto le falta para que llegue al valor del momento plástico? 1 menos 0.281, es decir, 0.719 de momento plástico. En esta ecuación, con este primer miembro y este último miembro, despejo P3. La carga P3 necesaria para que en esta estructura el valor de momento en el punto 2, teniendo en consideración también P1 y P2, sea el momento plástico, tiene que valer este valor. ¿Y qué pasa en el punto 3? En el punto 3 yo ya tenía provocados por P1 y P2, 0.666 de MP. Entonces, ¿cuánto me falta? Me falta 1 menos 0.666 para que valga momento plástico. ¿Y quién va a producir este momento? La carga P3. ¿Y cuánto vale el momento que provoca P3? 0.702 por P3 por L. Esto, repito, sale del análisis que ustedes hacen con cualquier programa o cualquier método manual de los que hemos estudiado. En esta ecuación, tomando este primer miembro y este último miembro, me queda que P3 es igual a 0.476 de MP sobre L. ¿Cuál de estas tres cargas es la más baja? Repito mi pregunta. ¿Cuál de las tres cargas? Tanto Facundo como Gabriel y Esteban dicen la primera. Y es cierto, porque estoy viendo, todas dependen de M por L y esta es la menor. Quiere decir que cuando ya tengo aplicadas P1 y P2, que valían 2,050 de MP sobre L, si yo sigo incrementando la carga,
solamente con sumar puntos 212 de MP sobre L, ya se me va a producir una rótula plástica en este punto. Repito por enésima vez, por la suma de los efectos de P1, P2 y P3. Como este es el valor más chico sumado a lo que tenía anteriormente, si yo aplico una carga en el medio y una carga en el horizontal que valen 2,262 veces MP sobre L, obtengo este diagrama, donde yo ya tenía el valor del momento plástico en el punto 5 y el valor del momento plástico en el punto 4 provocados por P1 más P2, y ahora tanto en el punto 1 como en el 2 y en el punto 3 se incrementaron los momentos hasta que aquí tomó el valor una vez MP. ¿Se entendió eso hasta acá? Ya tengo entonces en este caso 3 rótulas plásticas. Esto todavía no es un mecanismo, pero ya conozco una carga que es la suficiente para generarme un momento igual a MP en el punto 1, en el punto 4 y en el punto 5. ¿Está más o menos claro hasta ahí, chicos? Bien. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo sería la nueva estructura a analizar? ¿Quién me puede decir oralmente o por escrito cuál sería la nueva estructura que yo tengo que analizar y aplicarle una nueva carga? ¿Qué tendría que tener esa nueva estructura? Articulación en 5, 4 y 1. Perfecto, Facundo. Todos están de acuerdo, ¿sí? La nueva estructura a analizar para calcular el nuevo coste de carga sería una que contemple que va a haber una articulación en el punto 1, en el punto 4 y en el punto 5, que ya fueron alcanzados esos valores de articulación debido a la aplicación de las 3 primeras cargas. ¿Bien? Se ve que ya han entendido cuál es la idea. Entonces, ahora voy a analizar esta estructura con una articulación en 1, en 4 y en 5, como dijo Facundo. Si yo aplico una carga que va a recibir el nombre de P4 en el medio de la luz y en horizontal en el punto 2, el diagrama de momentos que voy a conseguir por cualquier método lineal es que en este punto el momento va a valer punto 404 de P por L, que en el medio va a valer punto 702 de P por L. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Ok. Entonces, ¿cuál será el valor de P4 que yo tenga que considerar? Aquel valor donde o se forme la rótula en este punto o se forme en el punto medio. Entonces, para que se forme en el punto 2, yo tengo que tener P4 por L por 1,5 igual a MP menos 367 de que era lo que tenía acá, ¿sí? Este punto 367 parte de allá. Todo esto me da punto 633. Este número, a ver, no me está coincidiendo este diagrama con este escrito. Sí, se ve que no están bien puestos los valores en este diagrama. Acá era 1,5 de P por L y acá era 1,25 de P por L. O sea, este número que está acá y este número que está acá están mal escritos en esta diapositiva, chicos, ¿sí? Este número tiene que ser 1,5
y este número tiene que ser 1,25, que además se correspondería con el dibujo. Fíjense que en este borde es más grande que en el del medio, ¿sí? Esto lo saqué de una universidad española y realmente no me di cuenta del detalle. Me aprendí lo que tenía que decir, pero no me fijé bien en el número. Está claro, este número 404 y este número 702 no están bien. Los números que deberían aparecer ahí son 1,5 y 1,25. ¿Está claro? Ténganlo en cuenta, por favor. Tomen nota de eso. Yo voy a ver si lo puedo corregir en el archivo antes de subirlo. ¿Sí? ¿Les parece bien? Yo lo voy a corregir antes de subirlo a este PDF. ¿Ok? Chicos. Dale, profe. Bien, perfecto. Acuérdense que no va a ser igual el PDF que ustedes van a bajar que el PDF que va a estar acá, porque yo voy a corregir este valor que está mal acá. Capaz que lo sacaron de algún otro, hicieron un copy-paste. Acá, lo sacaron de acá, ¿ven? O sea, copiaron esta figura con estos valores, pero en realidad los valores que iban acá, perdonen, no me fijé en eso cuando... Yo también hago copy-paste, ¿sí? Que los valores son 1,5 y 1,250. Bien, entonces, en la primera ecuación despejo el valor de P4 y me da 0,422 de MP sobre L, y en la segunda ecuación me da 0,148 de MP sobre L. A ver, le pido a Facundo Tanco, ¿cuál de estos dos valores es, Facundo? Como ingeniero no lo escuché bien, disculpe. A ver, le pregunto a usted, Sí. ¿cuál de estos dos valores de P4 es menor? ¿.422 de MP sobre L o .148 de MP sobre L? ¿El bajo? El de abajo, el segundo. Por lo Sí. tanto, la carga P4 no puede pasar de 0 a 422, porque cuando ya llegue al valor .148, ya va a tomar, ya se va a producir una rótula nueva en el punto medio, ¿sí? Entonces, Sí. ¿cuál es? Listo, listo, eso era lo que quería que me contestaran. Gracias, Facundo. Entonces, ¿cuál es la carga que me generará 4 rótulas? ¿Sí? La carga que es la suma de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. La primera me provocó una rótula en el punto 5. La segunda, sumada a la primera, provocaron una rótula en el punto 5 y en el punto 4. La P3 sumada a las dos anteriores me dio rótulas en el punto 1, en el punto 4 y en el punto 5. Y si yo aplico bien P4 sumadas a las anteriores, voy a tener la cuarta rótula en el punto medio como me figura correctamente en este diagrama. ¿Cuánto vale la suma de las cargas? 2,410 de MP sobre L. Por lo tanto, la carga que genera este mecanismo que está en este punto, viendo ustedes, no sé si lo alcanzan a distinguir, hay una rótula en el punto 1, en el 3, en el 4 y en el 5, esto es un mecanismo inestable, es 2,410 de MP sobre L. ¿Sí? Con lo cual encontré la verdadera carga de rotura de la estructura. ¿Sí? ¿Está entendido eso, chicos? Sí, ingeniero. Bien, bien. Bueno, a ver entonces, recapitulando. ¿Qué condiciones debo cumplir? Se cumplen las ecuaciones de la estática, obviamente en nuestros casos siempre se están cumpliendo porque estoy resolviendo la estructura con algunos de los métodos que siempre tienen en cuenta las ecuaciones de equilibrio de fuerzas verticales, horizontales y de momentos.
A su vez, en ningún caso la suma de las cargas hace que el momento en cualquier punto pudiera llegar a ser mayor que el momento plástico. ¿Es cierto eso? Sí. Fíjense que en mi diagrama final, ningún momento es más grande que MP. ¿Sí? Acá vale 1, 1, 1 y 1 de MP. Solo acá. Bien. ¿Qué es lo que yo estoy calculando? No estoy resolviendo la estructura, estoy haciendo al revés. Dada una estructura cuya geometría se conoce, cuyas secciones de columnas y vigas se conocen, y que sabemos que va a estar sometida exclusivamente a un par de cargas que resultan ser iguales en cuanto a su valor de intensidad, que la primera carga va a estar aplicada horizontalmente en el punto 2 y la segunda carga, va a estar aplicada en el punto medio de la luz. ¿Cuál es el valor máximo que pueden asumir estas cargas en el método plástico? Para lo cual yo debo conocer cuánto vale ese momento plástico. ¿Cuánto vale ese momento plástico? Y lo saco fácil. Fácil. ¿Qué conozco? El perfil. Supongamos que sea un perfil IPN 200. Para calcular el momento plástico, ¿qué hago? Simplemente multiplicaré ZX, que es 250 centímetros cúbicos, por la tensión de fluencia de este acero, que será 400 kilos sobre centímetro cuadrado probablemente. ¿De acuerdo? Con eso yo ya conozco momento plástico, porque lo que sí sé es que mi estructura va a estar formada tanto en columnas como en vigas por perfil de 200 y en IPN 200. Entonces, les hago una pregunta. Agarren papel y lápiz, agarren sus calculadoras y veámoslo desde el punto de vista práctico ahora. ¿Sí? Imaginen ustedes que tienen un IPN 160 en las columnas y en las vigas. ¿Sí? Que L vale 3 metros. Por lo tanto, la separación en las columnas va a ser de 6 metros y la altura de las columnas va a ser 1,5 por 3, 4,5 metros. ¿Sí? O sea, ¿cuánto vale L en mi problema? L, que era la mitad de la separación entre las columnas. Si yo dije que las columnas están separadas 6 metros, ¿cuánto vale L? 3 metros o 300 centímetros. ¿Cuánto vale MP? Ahora hagan todos la cuenta, yo les voy a volver a poner acá la tabla y les voy a decir, el pórtico está armado con perfiles IPN 160, perdón, 180, que es de 18 centímetros, ¿sí? Este es el valor de Z, que dice 157 centímetros cúbicos, y la tensión de fluencia de acero es 2.400 kilos sobre centímetro cuadrado. ¿Cuánto vale el momento plástico? Si quieren puedo dejarlo acá. ¿Me lo va a contestar eso? ¿Ya todos hicieron la cuenta? Florencia dice que el momento plástico es, repítamelo al número, a ver, lo vuelvo a ver, perdonen, 376.800, ¿qué? Pesos
ojalá fueran dólares, milímetros. Sus compañeros, Florencia ya tiró la primera piedra y ahora yo voy a elegir a un alumno que me va a decir lo siguiente. A ver, Juan Pablo Alsina Pérez, el primero de la lista, ¿sí? Usted consiguió, como la señorita, este número. ¿Qué número consiguió usted? ¿Qué multiplicación hizo? Díganos oralmente, por favor. No, Alsina no contestó. ¿Qué número consiguió don Alsina? No, no sé. ¿Por qué dice que la hizo mal? ¿Qué multiplicó? Porque yo no sé si cualquiera de estos dos resultados está bien. ¿Qué operación aritmética hizo usted? ¿O qué multiplicación haría? Con el teléfono no necesita ni siquiera la calculadora. El problema, Florencia, no hay problema. Le estoy preguntando a Juan Pablo. Puse 157 por 2400. Eso puso Florencia. ¿Y qué puso Juan Pablo? Juan Pablo, 300. ¿De dónde sacó el 300, Juan Pablo? La longitud. Bueno, no. El momento plástico, vamos a la primera de las diapositivas. El momento plástico es igual al producto de la tensión de fluencia por Z. ¿Cuánto vale Z? Y se dice ZX vale 157 y la tensión de fluencia vale 2400. El número, la multiplicación que hizo Florencia es correcta. Lo que no sé si el número está bien o no. A los demás, a ver, ahora me contesta mi amigo Esteban Yales, ¿sí? A usted le dio 376.800 también. ¿Todos están de acuerdo? Profe, creo que es 187, no 157. Ah, bueno. Sí, yo también coincido. La verdad es que no lo veo tan... Bueno, supongamos que sea 187. Supongamos que sea 187. Si es 187, le pregunto a Esteban, el número es 448.800. Sí, profe, eso da. Bien. Ahora ustedes me dieron el número, pero no me dieron las unidades. Recuerden que 2400 es kilogramos sobre centímetro cuadrado y ZX es centímetros cúbicos. Las unidades del 448.800 me las va a dar. Muy bien, Gabriel, es kilogramos por centímetro. Entonces volvamos al problema. Huyen, se van. ¿Por qué? Si estamos haciendo una cuenta, nada más. Perdonen. No huyan despavoridos, estamos haciendo una operación, no es una prueba esto. ¿Sí? MP vale 440 y pico mil kilogramos por centímetro. ¿Sí? Centímetro cuadrado. Bien. Y lo tengo que, perdón, por centímetro. Y lo tengo que dividir por L, que es 300 centímetros. Hagan esa operación, multiplíquenlo por 2,410 y vamos a ver cuántos kilos vale P sub P. Hagan la cuenta, no se anticipen, yo les digo
¿Quién me contesta? Francisco Márquez, por favor. Sí, ingeniero, un momentito, ya lo estoy calculando. A ver. El L era de 3, ¿no es cierto? No, 300 centímetros. Pues tiene que Bien. estar todo en unidades compatibles. Me da 3.605.360. Kilogramos. Sí, ¿Sí? A ver, ¿algún compañero que me verifique? A mí me da 3.600 kilogramos. ¡Ah, la miércoles! ¡Qué diferencia! De 3 millones a 3.000. ¿Sí? Un tercero, ese es un 2,410. sí, un 2,410. Bien, bien. Sí, entonces debe ser que... Sí, me da como mi compañero. Que era 3.605,36. 3.600, ¿sí? Sí, 3.600 kilogramos. Quiere sí, decir que si yo tengo un pórtico de 2 columnas IPN 160 de 1,5 metros de altura empotradas en su base y que soportan como dintel un perfil también IPN 160 por con una longitud de 6 metros y esto está soldado o rígidamente unido en los vértices y le aplico una carga horizontal de 3.600 kilos de izquierda a derecha y 3.600 kilos en el medio, he llegado a formar el mecanismo de colapso. ¿Quedó claro? ¿Solo Esteban entendió? Llevamos 5 entendidos, 6 con Florencia, 7, 2. Volvamos al problema, al enunciado del problema. Supongamos que yo conozco la altura de las columnas, la separación entre ellas, conozco el perfil y quiero saber que ante dos posibles cargas, una horizontal y otra vertical, iguales, colocadas en los puntos 2 y 3, ¿cuál es el valor de P aplicado acá y acá que es capaz de resistir esta estructura de verdad antes de colapsar? Y llegaron ustedes a la conclusión de que esto es 3.600 kilos, ¿sí? ¿Eso quedó entendido, chicos? Esta cuenta, todo este trabajo que hicimos fue para tratar de interpretar. Gracias, Juan Pablo. ¿Sí? Bueno. Ahora voy a hacer la siguiente pregunta. La carga elástica que podría soportar esto será mayor de 3.600, menor de 3.600, mucho menor. Antes de que hagamos la cuenta, en valores, a ver qué se les ocurre. 2 toneladas, 1 tonelada, 5 toneladas, 2.000. Bueno, vamos a ver si Facundo está más o menos
cerca. ¿Cuál sería la condición del cálculo elástico? Que yo alcanzaré en algún punto un momento igual al momento elástico. ¿Sí? ¿Cómo calculo el momento elástico del perfil de 160? A ver, ¿quién me lo dice? Vuelvo a poner la tablita. A ver, ¿alguien se ilumina para decirme qué cuenta haría a fin de calcular el momento elástico? S por FI, perfecto. ¿Cuánto vale S, Florencia, en esta tabla? $136. ¿Dónde está el 136? Estoy 161. Estoy en el de 160, ¿de acuerdo? SX vale 117. 117. Ingeniero, ¿cómo estábamos con el perfil 180? 180, perdón. Sería 161 entonces. 161. Sí, perdón, les cambié la bocha. Era 180, discúlpeme. Pensé que estábamos trabajando con 136. ¿Sí? 161. Entonces, ¿cuánto vale el momento elástico? Sería 161 centímetros cúbicos por 2.400 kilos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué número les da? $386.400 a todos. Y bien Gabriel me puso las unidades, kilogramos sobre centímetro. Si eso divido sobre 300 centímetros y lo multiplico por 1,872, ¿qué número consigue? 2.400 yales, perfecto, bien. O sea que el joven que habló antes le pegó en el poste, 2.000 kilos. Fíjense que si yo hiciese el análisis de esta estructura ante el cálculo lineal, no admisible, cálculo lineal, la carga que yo podría aplicar mayorada, 1.400 kilos. Sin embargo, esa carga de 2.400 kilos solo me ha generado que una fibra de una de las secciones haya llegado a la fluencia. La realidad es que la estructura por ser hiperestática tiene una capacidad mucho mayor de absorber cargas y que puedo pasar de 2.400 a 3.600 kilogramos para que esta estructura recién entre en plasticidad. ¿Sí? ¿Me pueden hacer la cuenta 3.600 dividido 2.400? $1,5. ¿Sí? Quiere decir que esta estructura resiste plásticamente un 50% más de lo que resiste con el criterio elástico. Un 50% más es un montón. ¿Sí? Realmente mucho. Estas son las cargas límite, tanto plástica como elástica. Para poder admisibles deben ser divididas por su respectivo coeficiente de seguridad. ¿Se entendió lo que les dije, chicos? ¿Está comprendido el método paso a paso? Bien, bien. Ok, ok. Bueno, un ratito más. Lo que les voy a dar a continuación es más de lo mismo, pero con otro criterio. Es muy parecido. ¿Sí? ¿Por qué lo presentamos? Porque ustedes nos
enfoques del método paso a paso. ¿Sí? ¿Quieren descansar un ratito antes de que empecemos con la segunda parte? Va a ser muy breve, serán 15 o 20 minutos nada más. ¿O sigo? Sigamos. Bueno, sigamos. Entonces, el método paso supone varias cosas. Que las cargas son monótonas crecientes, es decir, que parten de un valor cero y son cada vez más grandes. Las cosas que considero son generalizadas, todas son proporcionales entre sí. Por ejemplo, acá podría tener una fuerza vertical, acá una carga distribuida, acá una fuerza horizontal. El tema es encontrar las proporciones posibles entre estas cargas. ¿Sí? Y luego las voy a ir multiplicando por un número creciente, desde cero, que sería que está descargada, hasta infinito, que sería el hipotético caso de una cadencia infinita. ¿Sí? ¿Por qué el paréntesis, perdón, por qué el intervalo está escrito acá con un corchete así y acá está escrito con un corchete para este lado? ¿Alguna matemática que quería decir eso? El cero está incluido en el intervalo e infinito no precisamente. Cuando el corchete está puesto de esta manera, Facundo, quiere decir que no incluye a este valor. Infinito es siempre abierto, ¿correcto? Porque este es un número por definición más grande que cualquiera que el que yo quisiera tomar. ¿Perfecto? Bueno, entonces, los valores de P, R y Q son datos de su proporcionalidad. Y lambda es el valor con el cual yo voy a ir aumentando cada vez. Ahora voy a ir un poquito más rápido porque es más o menos lo mismo. Ya no vamos a fijarnos tanto en el número, sino nos vamos a fijar en el procedimiento. Y es un poquito distinto a lo anterior, nada más. ¿Sí? En el anterior pensé que yo iba resolviendo sucesivas estructuras donde las articulaciones tenían momentos ceros. ¿De acuerdo? En cambio ahora los voy a resolver con los momentos igual al momento plástico y en vez de sumar la carga que encuentre va a ser la carga final. ¿Se entiende la diferencia de enfoque? No importa si no les quedó demasiado claro. Si el escalar que multiplica las cargas es pequeño, cercano a cero, la respuesta es elástica. Empiezo a aumentar la proporción, el valor de las cargas, todas de manera simultánea, por este número lambda, y en algún momento me aparece la primera rótula plástica, la segunda rótula plástica, hasta que la cantidad de rótulas plásticas sube al grado de penetrabilidad más 1. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que esa era la condición? Y tal que siempre la estructura esté en equilibrio, y segundo, que en ningún punto yo supere el momento plástico que es dato del problema. Bien, vamos a ver ahora entonces. Fíjense qué parecido que es al problema anterior. Nada más que acá la carga horizontal vale P y la del medio es el doble. La luz es 6, pero la altura es 4 en vez de 4,5. Nada más que acá hay más números, ¿sí? Este pórtico tiene un grado de peristaticidad 3 y el número de rótulas necesarios será 4. El perfil es un perfil español IPE 360, por lo tanto habría que encontrarlo en las tablas de fabricantes de perfiles de España. Me interesan dos números, el que yo llamaba S y el que llamaba Z. Allá le llaman W elástico y W plástico. El concepto es el mismo y las unidades son las mismas. 904 centímetros cúbicos, 1019 centímetros cúbicos. El material es perfectamente elastoplástico,
y la tensión de fluencia de ese acero es 353 megapascales, lo que es lo mismo 1530 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, con estos datos, yo puedo encontrar el momento elástico como el producto de este número por en las unidades que correspondan. Me da 319 kilonewton por metro, que son las unidades con las cuales ustedes deberían acostumbrarse a trabajar. Y el momento plástico será esta misma tensión por el W plástico, me da 1019. ¿De acuerdo? Bien, estos son los dos valores que me interesan. El resto son datos del problema que no voy a utilizar. Me interesa solamente el efecto de la flexión y por lo tanto despreciaremos el efecto del corte y el efecto del diagrama de momentos que están dibujados acá. ¿Se entiende? Solo me voy a enfocar en el diagrama de momentos. ¿Qué es lo que hace el autor de esta diapositiva? Llama a estos puntos 1, 2, 3, 4 y 5 como antes, le aplica P y 2P, y conocí que esto ya no es L sino 6 y esto es 4, calcula el valor de los momentos. Fíjese, acá dice P, pero en realidad recuerden que esto es 645 metros, para que multiplicado por P en kilonewton me dé kilonewton sobre metro. O sea, ya está calculado esto de la manera que habíamos mencionado anteriormente con cualquier problema, cualquier mecanismo de software que ustedes puedan encontrar, o bien con un cálculo manual, si les parece bien. Fíjense, este es el diagrama de momentos. ¿Cuál es el momento más grande que ustedes aprecian acá? ¿En qué punto se ha producido a diferencia del anterior? Punto 1, 2, 3, 4 o 5. En la mitad, en el punto 4 dice Esteban, tengo 1 a 1. ¿Quién se empata? En 4. Exactamente. Si ustedes se fijan, de los 5 lugares con momento, el momento más grande me aparece en 1,922 metros por P en kilonewtons, ¿sí? En el punto 5. Entonces, como antes, ¿qué hacíamos? El momento máximo, de acuerdo a este análisis que hicimos, era 1,922 veces P. Recuerden que ahora P en el medio es el doble de la horizontal. ¿Cuál será el momento que me genere la primera rótula plástica? La que en ese punto, MP. ¿De acuerdo? Como MP ya lo conozco, es este número, 160 kilonewtons sobre metros. ¿Cuánto vale P? La que me provoca la primera rótula, 187,3 kilonewtons. ¿Sí? O sea que en esta ecuación yo igualo M máximo a MP y despejo P. Los 300 y pico dividido 1,922 me da 180. ¿Se entendió cómo llegué a la primera carga? Ahora ya la estoy expresando en unidades de fuerza. 187,3 kilonewtons. ¿Qué hago ahora? Voy a resolver esta estructura, pero en vez de ponerle un valor de momento cero en la articulación, le voy a poner el valor de momento MP, que es dato del problema. ¿Sí? Ven que es distinto. Antes yo calculaba una nueva carga que adiciona a la primera. En cambio acá hago todo en un solo paso. Como sé que ahí se produce la primera articulación, voy a cargar la estructura con MP como acción y voy a poner P y 2P. Y voy a encontrar este diagrama, ¿sí? Este diagrama que está en función de P y 2P. Esta no suma, sino es una nueva carga
con esta nueva condición de vínculo. Y obtengo estos diagramas. 2,030 de P menos 0.721 de MP, así se fija. Bien. Miran los valores, ¿sí? Ya los tienen resueltos, expresados en función del verdadero valor de P y de MP acá. Ven, esta estructura es distinta de la primera, porque ahora el momento no es 0, sino es 9. Observando esto, yo digo, como antes, ¿dónde podré tener la segunda rótula plástica? ¿En 1, 3 o 5? Fíjense, ¿por qué en 1, acá, en 3 o en 5? Este es muy chiquitito, ¿sí? Entonces seguro que en uno de estos tres. Hago el mismo análisis que antes, es decir, al valor de la carga o del momento, lo igualo al momento plástico. Fíjense qué es lo que estoy haciendo. M3 ya me dio esto. Y eso lo igualo directamente al momento plástico. Acá me dio en el punto esto. Esto es lo que yo igualo al momento plástico. O en 5, esto es lo que me dio mi análisis, 2,079 de P menos 0,168 de MP, igual a MP. Entonces, por pasaje de términos, como hacía antes, busco la carga. ¿Cuál es la menor de todas? La primera. Entonces, si yo aplico esta carga, no la sumo a la anterior, sino si aplico esta carga, yo obtendré una rótula plástica en 3, más la rótula plástica que ya tenía en 4. ¿Sí? Entonces, como yo conozco el valor del momento plástico, lo reemplazo y me da que vale 190. Esta es más grande que la anterior. La otra era 187. Subí nada más que 4 kilonewtons y ya se me produjo una nueva articulación. Fíjense con qué poquito se articuló en 3. ¿Qué estructura voy a resolver ahora? Aquella donde la misma condición inicial, pero tengo un momento plástico acá. Esto está dibujado con el sentido que me provoca tracción. Acá es tracción arriba y a la derecha, acá es tracción abajo. ¿Sí? Y esta estructura. Y con esta estructura yo encuentro este nuevo diagrama. ¿Sí? Y digo, ¿cómo puedo conseguir un punto plástico en el punto 1, en el punto 2 o en el punto 5? Y los igualo al momento plástico. Y con estos despejo la carga P como hacía antes. Repito, esta no es la carga que se agrega, sino la carga que ha crecido. ¿Sí? Ahora ya pasó a 0,667, 0,539 o 0,731. Me interesa la mente que se corresponde cuando yo tengo el momento en 5. 5 es acá abajo. Entonces, reemplazando MP por su valor, en esta ecuación, P vale 194. Fíjense, empecé en 187, fui a 190 y ahora subí a 194. No es un incremento enorme el que estoy teniendo como me pasaba en el caso anterior. Ahora voy a calcular la estructura con 3 rótulas, en el punto 3, en el punto 4 y en el punto 5. Con lo cual voy a obtener este nuevo diagrama de momentos, donde los dos valores que pueden pasar a ser distintos de MP son el de M1 o el de M2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? M1, el momento provocado por P y 2P, tiene que ser igual a MP, o en el punto 2 arriba, el momento que, el valor de la carga, perdón, que me provoque el momento aplicado igual a MP. Me dan estos dos resultados, el menor es el primero, por lo tanto ahí despejo el verdadero valor de P, que pasó a ser 216. ¿Sí? Entonces, ahora yo pasé de
187 a 190, de 190 a 194 y ahora pasé a 216 kilonewtons sobre metro. ¿Sí? Fíjense que ha sido que a lo anterior, nada más que en vez de resolver suponiendo articulaciones de momento nulo y sumando las cargas, hoy voy directamente a la carga que me provoca sucesivas articulaciones. ¿Entiendo esto, chicos? Yes or no. Bien. Comparemos este 216 con el momento, perdón, la carga elástica. Era 166. ¿Me hacen por favor la operación 216 dividido 166? 1,3. Bien. Quiere decir que esta estructura, que es parecida, pero no igual a la anterior, que tiene otra condición de carga, con respecto al cálculo elástico, tiene un margen todavía de absorción de cargas de un 30% más. ¿Sí? Un poquito la diferencia entre la primera parte, ese enfoque inicial que dimos, y este segundo enfoque. Acá voy consiguiendo directamente la carga máxima. En el anterior yo consiguiendo las cargas parciales sumadas que daban la carga de rotura. ¿Sí? Les pregunto, si yo utilizo el método anterior o este, ¿conseguiré resultados diferentes o el mismo resultado? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, chicos? Es la última pregunta de la clase. A ver, Gonzalo David, le pregunto a usted si sobre un mismo problema aplica el enfoque 1 o el enfoque 2 me deberían dar el mismo resultado o me podrían dar resultados distintos. Gonzalo, ¿qué pasó? ¿Se cortó? Hola, hola. Ah, gracias, Gonzalo. Sí, Luis Gonzalo, correcta su respuesta. Son dos formas de hacer lo mismo y por lo tanto me deberían conducir al mismo resultado. Muchísimas gracias, Luis Gonzalo. Les pregunto antes de cerrar la grabación, ¿alguna pregunta respecto de esto? Ninguna. Bueno, perfecto. Entonces, chicos, yo lo que voy a hacer, antes de guardarlo al PDF, voy a hacer la corrección esa del diagrama que estaba mal. Muchísimas gracias por su paciencia, gracias por esperarme al principio de la clase, pero pudimos resolver el problema de Internet. Nos vemos el próximo viernes y les deseo un muy buen milagro. Quédense en casa